Pues vayamos a Marruecos, porque usted ha defendido, como comentábamos al principio, siempre la postura de Marruecos en ese conflicto con el Sáhara. ¿Qué debe hacer la comunidad internacional en este aspecto? La comunidad internacional tiene que apartarse del separatismo. La comunidad internacional tiene que apoyar la soberanía de los países. La comunidad internacional tiene que apoyar a Marruecos y a las decisiones y los acuerdos que tienen firmados. La comunidad internacional tiene que alejarse abiertamente del terrorismo. Es muy sencillo, el Frente Polisario, el Subsáhara que ellos quieren tomar a la fuerza y que quieren atribuirse, no puede tener asedio en ningún país, no puede tener apoyo en ningún país. El mundo tiene que estar del lado de Marruecos, donde las instituciones funcionan, donde la separación de poderes funcionan, donde hay un respeto a la gente, donde hay un índice de satisfacción y de felicidad, donde hay progreso, etc. Y no que Marruecos tenga que destinar cientos de miles de hombres para estar cuidando una frontera y para evitar que ese cáncer, que es ese terrorismo que hay, se infiltre y logre pasar o logre conseguir sus objetivos. ¿Le parece suficiente la postura que ha adoptado España o debería ser más contundente en este aspecto? Absolutamente no. La postura de España es una postura un poco gris. Yo creo que España tiene que entender que su principal socio es su vecino que tiene por todos lados. Las relaciones que tradicionalmente ha tenido la monarquía, Su Majestad, el rey Juan Carlos y el actual rey de España con Marruecos ha sido importante. El intercambio cultural y el intercambio económico es importante. No tiene que ir España a buscar a otros continentes, asociaciones económicas y estratégicas, teniendo a un país como Marruecos que lo tiene absolutamente todo, que es un país autosuficiente y que puede generar a España mucho más de lo que España puede generarle a Marruecos cuando nos pongamos a sumar las balanzas comerciales. Señor Obadía, eso en cuanto a la postura de España, pero ¿qué hay de la postura de Venezuela? Porque el chavismo llegó a reconocer el Frente Polisario. Sí, hasta ahí está en este momento. Tengo entendido que hay un embajador de Venezuela en Marruecos. Eso es muy positivo, porque ese embajador puede estar o debe de estar mandando los informes de cómo vive Marruecos, de cómo se vive en Marruecos, de cómo está la gente en Marruecos, de cómo se respeta al rey de Marruecos, de cómo nadie se mete con él por ser venezolano, ser chavista o no ser chavista. Y, sin embargo, en Venezuela no tenemos un embajador en este momento. Yo creo que Venezuela ha cometido varios errores también en organismos como Naciones Unidas, tratando de respaldar y apoyar al Frente Polisario. No ha sido a nivel interno o bilateral y hay que retroceder, hay que recoger esas aguas y hay que entender de que nos conviene una relación con el Reino de Marruecos en este momento, con el Marruecos legal. ¿Y cree que será posible, dados los últimos acontecimientos en Venezuela, si se produce un cambio de gobierno, que haya un reconocimiento de la postura marroquí respecto al Sáhara? Bueno, en el 2019 creo que cuando hubo cuando la oposición ganó las elecciones en la Asamblea Nacional, que es como el Congreso, el Parlamento, en ese momento estaba Juan Guaidó como presidente interino, fue presidente de la Asamblea, después fue presidente interino de Venezuela, y ellos se comunicaron directamente con los países que Venezuela había cortado relaciones. Y hubo una llamada muy interesante con la Cancillería marroquí, al igual que con la Cancillería de Israel y con los países que tenían rotas las relaciones amplias, con Estados Unidos, que no tiene un embajador ni tiene tampoco un consulado general funcionando, para decirle que ellos están abiertos cuando exista un cambio a poder retomar las relaciones tradicionales, ancestrales y que se ha tenido en el tiempo con esos países y que han sido rotas a nuestro entender como ciudadanos venezolanos y al entender de la oposición de los gobernantes venezolanos de la oposición de manera injusta. Eso a nivel de la oposición, pero ya ha mencionado usted esa diáspora venezolana, casi 10 millones de venezolanos fuera de las fronteras del país, muchos de ellos en Marruecos. ¿Qué rol juegan los residentes venezolanos en Marruecos respecto al apoyo de la causa marroquí? Bueno, los venezolanos que salen de Venezuela a cualquier país del mundo van a aportar. No se involucran inteligentemente del lado político de los países donde van con el mayor respeto y quiero decir que ha sido una migración fantástica. Es una migración de médicos, de ingenieros, de arquitectos, de psicólogos, de todo tipo de profesión que están ocupando hoy en día, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, las direcciones de hospitales importantes,
las gerencias de las facultades de ciencias, de materias sociales, etcétera, importantes, y están resaltando por el mundo. Al igual que también ha emigrado una población de clase media-baja que también aporta una mano de obra buena y que lo que hace es sumar. Pero estando en Marruecos o estando en España o estando en Estados Unidos, obviamente llegan los mensajes positivos a su familia y a la gente que tiene conexión hoy en el mundo de la tecnología, que cualquiera con un teléfono puede estar conectado con todos los continentes en un solo momento. Yo estoy seguro que esa población venezolana, esa diáspora venezolana, lo que está haciendo en relación a Marruecos afuera, es decir, vengan a vivir a Marruecos, esto es un país de oportunidad.